aquí les tengo una ilustración que adquirí para este cuento. Déjenme ver, ahí se ve para los de Twitch, ahí se ve para los de Instagram, los de Facebook no lo van a alcanzar a ver, pero pues bueno, ni modo. Un saludo a los que se están conectando y ya les había comentado la vez anterior que íbamos a hablar de este cuento de El Morador de las Tinieblas. Es un resumen, les voy a hacer una narración muy ligeramente resumida y este cuento viene a colación porque en la transmisión pasada y antepasada hablábamos del libro de las estancias de Xian, el cual está mencionado en el cuento de Lovecraft de El Morador de las Tinieblas. Este cuento nos habla de... Pues bueno, yo creo que no debería de darles spoilers, así que pues les quiero también comentar que El Morador de las Tinieblas es un relato de terror cósmico del escritor norteamericano H.P. Lovecraft o Howard Philip Lovecraft. Un saludo a la gente que está acá saludando en Twitch, a Joshua BP. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a Iván y a Claudio acá en Instagram? Y un saludo a... nada más me dice aquí Facebook que alguien está viendo, pero no me dice el nombre, pues ni modo. Lovecraft, este cuento fue publicado en la edición de diciembre de 1936 de la revista Weird Tales. Esta historia es que, pues, es la segunda parte de otro relato. Por ahí por 1935, Robert Bloch, otro escritor amigo de Lovecraft, escribió un cuento llamado El Vampiro Estelar. En este cuento el protagonista es nada más y nada menos que Lovecraft, pero para esto previamente Bloch le había advertido a Lovecraft que en su doble narrativo, es decir, su personaje, pues iba a ser rigurosamente asesinado en el relato. Lovecraft le respondió por medio de una carta lo siguiente, chéquense: certifico que Robert Bloch queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o bien maltratar al abajo firmante del cuento titulado El Vampiro Estelar. Un año después, pues Lovecraft le devuelve la cortesía escribiendo El Morador de las Tinieblas, y en este cuento el protagonista es Robert Blake, cuyo seudónimo es Robert Bloch. Me ven ahí volteando para todos lados, pero es que tengo por una cámara acá para Twitch, otra para acá de Telegram y otra en medio para Facebook, entonces es un rollo, pero bueno. Como ya les había mencionado en este cuento, pues nuestro protagonista es el escritor y pintor Robert Blake, quien estaba secretamente relacionado con círculos esotéricos. Además, estaba consagrado en cuerpo y alma al campo de la mitología, los sueños, el terror, la superstición, y constantemente buscaba escenarios extraños y espectrales. En este cuento, él tenía un diario en el que escribía todo lo que estaba sucediéndole en Providence, en especial en el barrio de Federal Hill, el cual de hecho sí existe y es conocido por tener una comunidad italo-estadounidense asentado allí. Y pues bueno, en esta historia nuestro personaje ya había hecho un viaje anterior en el que todo había salido bastante mal, pero bueno, volvió por un morbo, un morbo que lo estaba llamando a regresar a Federal Hill. Y bueno, lo que a continuación les voy a narrar son las anotaciones de su diario. Quiero que me digan rápidamente si alcanzan a escuchar el fondo musical. La verdad se los hice con muchísimo cariño porque pues bueno, me gusta la idea
de que haya un fondo musical en los cuentos, entonces sí me interesa que escuchen claramente la voz de mi voz como narradora, pero también les quiero pues compartir bien la ambientación, que lo escuchen de manera clara. Y bueno, de todas maneras ya se los había mostrado, pero es que me encanta la ilustración. La ilustración fue hecha por Daniel, su página es Daniel Arts. Me salió en Facebook, cuando vi la ilustración me enamoré y dije yo la quiero. Me puse de acuerdo con el cuate, se la compré y de verdad es de que tiene una mirada de desolación, una mirada tal y como yo me imagino a Lovecraft. En el celular no se nota mucho porque pues bueno, es una ilustración que está aparte reflejando un poquito de luz, entonces no se alcanzan a ver bien todos los colores y matices. Para mis amigos de Twitch alcanzan a ver bien los tentáculos, pero pues acá en Instagram solamente se ve el rostro. Pero bueno, ya no les voy a interrumpir más el cuento. La verdad es de que pues vamos, estoy muy emocionada por el cuento, también por la música, porque como les comento, estuve tratando de recrear algo que fuera pues consistente con el cuento que les voy a narrar, que les inspirara miedo, que les inspirara muchas cosas al respecto. Me preguntan que cuál es mi cuento favorito de Lovecraft. No lo sé. La verdad es de que estoy entre los gatos de Ultar y también estoy entre Viejas Brujerías, aunque Viejas Brujerías tengo entendido que no es de Lovecraft, es del Círculo de Lovecraft. Y no sé. También el de la búsqueda de la vieja Kadat también me gusta mucho, entonces no sabría decirles. Pero bueno, me van a disculpar si no leo los saludos, porque ahora sí me voy a ir de filo con la lectura de este resumen. Comencemos con ciertos hechos que describe en el diario, como haber encontrado un documento en la vieja iglesia del pueblo que constata la existencia de una secta heterodoxa llamada la Sabiduría de las Estrellas. ¿Será este un guiño respecto a la Golden Dawn de la que les hablé un poco en la transmisión de Aleister Crowley? En su diario también hablaba de haber liberado algo demasiado peligroso como para dejarlo al alcance de cualquiera. Había arrojado también un artefacto del que les hablaré más adelante. El joven Blake volvió a Providence en 1934 durante el invierno. Alquiló un piso en una residencia situada en lo alto de la colina y le llamaba la atención el paisaje, todo lo que podía ver desde su piso. A mí me llama la atención en lo particular la referencia que hace Lovecraft a los gatos al mencionarlos en la descripción de la zona, ya que al menos en un par de cuentos más los hace parte muy relevante de los relatos. Como les decía, Blake, nuestro personaje, tenía la sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo, capaz de desvanecerse como un sueño, como si intentara de ir en búsqueda de él para entrar en él. Llevó a su casa la mayoría de sus libros y arregló su estancia para dedicarse a pintar. Él vivía solo y ahí escribió 5 relatos más 7 pinturas sobre monstruos infrahumanos y paisajes extraterrestres sumamente extraños. Aquí llama la atención de que haya hecho 5 relatos y 7 pinturas. ¿Se acuerdan de cuando hicimos la transmisión respecto de Elena Blavatsky, en el que hablaba ella de las razas y de las subdivisiones? El número me llama mucho la atención, pero continuemos. Blake era mucho de contemplar la ciudad y usar unos binoculares para poder observar mejor Federal Hill. La gente de la localidad le habló de un barrio italiano que se encontraba en la colina y de todos los edificios que observaba,
El que más lo envolvía en el misterio y le fascinaba era una iglesia sombría y enorme que se distinguía en especial claridad a determinadas horas del día. La iglesia estaba construida sin duda sobre alguna elevación de terreno, ya que su fachada sobresalía del resto de los tejados. Era un edificio melancólico, severo, muy maltratado por el humo y el tiempo. Su estilo correspondía a los primeros intentos de reinstauración del gótico y debía datar de 1810 aproximadamente. Como nunca se veían las luces prendidas, Blake dedujo que el edificio debía estar abandonado. Notó que hasta las aves evitaban esta iglesia. En la primavera, él comenzó una novela larga que, ojo aquí, hablaba de la supervivencia de unos cultos paganos en Maine. Sin embargo, él estaba atascado y las inquietudes de Blake aumentaron, así que decidió atravesar la ciudad. Después de recorrer un sinfín de calles, también las avenidas en la parte baja y plazas ruinosas y desiertas que bordeaban el pie del cerro, llegó finalmente a una calle que parecía conducirlo a un mundo inalcanzable, más allá de la neblina. Llegó finalmente a una calle en la cual reparó en los rostros quemados por el sol y extraños de los transeúntes, en los anuncios en idiomas extranjeros, en las tiendas de los edificios, y él imaginó de alguna manera que Federal Hill era un mundo de ensueño en el que jamás entrarían los seres humanos de esta vida. Al preguntarle a un tendero por la gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y negó con la cabeza. Conforme Blake se internaba en el laberinto de callejones, el paraje le resultaba más y más extraño. Al preguntar a un comerciante por la gran iglesia, pues el rostro de este comerciante reflejó un temor que trató en vano de ocultar. Al despedirse, vio al hombre hacer un extraño signo con la mano derecha. Poco después descubrió la torre de la iglesia al final de la calle. Era una masa titánica y lúgubre, ya en un avanzado estado de ruina. Sin embargo, ningún vitral estaba roto. Blake veía un toque siniestro, imposible de definir. Y, permítanme, al encontrar a un guardia municipal, se dirigió a él para preguntar sobre la iglesia, y sorprendentemente este se limitó a santiguarse y a murmurar que la gente no hablaba sobre ese edificio, que los sacerdotes italianos prevenían a la gente contra el templo, afirmando que una maldad monstruosa había habitado ahí, dejando su huella indeleble, que una secta se había albergado en esa iglesia e invocaban a unos seres que procedían de los abismos ignorados de la noche. Exorcizaron el templo, pero algunos afirmaban que lo único que bastaba era la luz. Sus antiguos moradores habían huido como ratas en el año 77, cuando las autoridades se inquietaron con la desaparición de gente y decidieron intervenir. El municipio algún día tomaría control de la iglesia, pero más valdría dejarlo en la paz y esperar a que se viniera abajo por sí solo, no fuera que despertasen ciertas cosas que debían descansar en el abismo de la noche. Cuando el guardia se fue, Blake decidió entrar a la iglesia, entrando entre unos barrotes faltantes de la reja. Las personas de la plaza se alejaron haciendo un signo con la mano derecha. Supongo que se estaban santiguando, el signo ya saben de... Bueno, el patio de la iglesia tenía algunas lápidas. Debió ser un cementerio en otro tiempo. Él se sintió arrastrado al interior como por un hechizo insoslayable. Entró por un tragaluz abierto que lo llevó a un sótano lleno de telarañas, apenas iluminado por los rayos del sol poniente. Cruzó el sótano y comenzó a subir unos peldaños.
Como no llevaba luz ni lámpara alguna, comenzó a avanzar a tientas y con precaución hasta llegar a una puerta. Al abrirla, vio un corredor iluminado débilmente. Pasó a la nave central de enormes proporciones, con montañas de polvo acumulados sobre los bancos, el altar y el órgano. Había tanto hollín en las vidrieras que le costó descifrar lo que representaban. Y pues recordemos que la mayoría de vidrieras tienen dibujos haciendo alegorías religiosas, pero lo que vio en estas no le gustó en absoluto. Eran dibujos emblemáticos, y como él tenía conocimiento previo sobre esotería, pudo interpretar algunos signos que aparecían en ellos. Los pocos santos que aparecían eran representados con expresiones abiertamente censurables. En una había un fondo oscuro, sembrado de espirales luminosas, y la cruz que coronaba el altar mayor era la antiquísima Ankh, o cruz Ansata, del antiguo Egipto, que según esto, esa cruz significa la vida. Esta cruz es la cruz egipcia, que tiene siempre como un círculo en la parte superior. En una sacristía posterior, contigua al abisme, encontró un escritorio con estanterías repletas de libros mohosos, casi desintegrados. Aquí sufrió un sobresalto de verdadero horror, ya que reconoció los títulos, los cuales trataban de materias atroces y prohibidas. Eran recopilaciones de secretos y fórmulas inmemorables que el tiempo ha ido sedimentando desde los albores de la humanidad y aún desde los oscuros días que precedieron a la aparición del hombre. El propio Blake ya había leído algunos. La versión latina del Necronomicon, el siniestro Liber y Bonis, el abominable Cultes des Gauls del conde de Orlet, el Unausprechlichen, algo así, de Kulten, de Von Hunts, el infernal Tratado de Vernis Mysteris de Ludwig Prin y muchos otros. Algunos le eran desconocidos. Estaban ahí los manuscritos nacóticos, el libro de Jan, el libro de Jan es el libro del que les hablé la semana antepasada, y un tomo escrito en caracteres incomprensibles que contenía ciertos símbolos y diagramas de claro sentido para quien estuviera versado en las ciencias ocultas. Ese lugar había sido un foco del mal, de un mal más antiguo que la humanidad y más vasto que el universo conocido. Sobre la mesa había también un cuaderno de piel lleno de anotaciones a mano en un lenguaje cifrado, compuesto por símbolos tradicionales empleados en la astronomía, la alquimia, la astrología y otras artes equívocas y malignas. Con la esperanza de descifrar más adelante el criptograma, Blake se decidió tomarlo, lo puso en su bolsillo y se preguntó respecto del resto de libros, ¿cómo era que nadie los había tomado antes? ¿Acaso él era el primero en entrar desde hacía más de 60 años? Blake atravesó la nave para llegar al vestíbulo, para subir una escalera que conduciría tal vez al campanario. Sin embargo, la escalera desembocó a una cámara que era una estancia espaciosa iluminada escasamente por 4 ventanas ojivales reforzadas con sólidas pantallas. En el centro del recinto se alzaba una columna de 1,5 metros de altura y con medio metro de grosor, cubierto de jeroglíficos, y en su cara superior una caja metálica de forma asimétrica con la tapa abierta. En su interior había un objeto ovoide de 10 centímetros de largo, formando un círculo alrededor. Había 7 sitiales góticos de alto respaldo en buen estado.
con 7 imágenes de escaloya pintada de negro, es decir, yeso. Imagínense lo que vio Blake al entrar. Imagínense que precisamente que está esa columna, que esa columna tiene un montón de jeroglíficos, que a su alrededor tiene todavía otros 7, digamos como sitiales, como columnas, con imágenes hechas en yeso pero pintados de negro. Imagínense el entrar a esa cámara y ver ese casi pues como altar. Estas imágenes tenían un parecido en los misteriosos megalitos de la isla de Pascua. La caja de metal amarillento estaba cubierta de extraños bajorrelieves. Estos representaban unas criaturas monstruosas que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta. El objeto ovoide resultó ser un poliedro casi negro, surcado de estrías rojas, con numerosas caras, todas irregulares, sostenido por un aro metálico fijo mediante 7 soportes horizontales. Blake no podía apartar los ojos de ella. Le parecía traslúcida y en su interior tomaban cuerpo un mundo de objetos prodigiosos. En su mente comenzaban a flotar imágenes de paisajes exóticos y grandes torres de piedra, titánicas montañas sin vestigio de vida alguna, donde solo la agitación entre tinieblas delataba la presencia de una conciencia y voluntad. En un rincón había un esqueleto humano que sorprendió muchísimo a Blake. Las ropas del esqueleto estaban deshechas y había una insignia de periodista con el nombre del extinto Providence Telegram y una cartera de piel con billetes antiguos. Un pequeño calendario de 1983. Algunas tarjetas en nombre de Edwin M. Lillibridge y una cuartilla de anotaciones. Blake la leyó con atención acercándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos del sol. ¿Quieren saber lo que decía esta carta? Cuartilla de anotaciones, se los leo. El profesor Enoch Bowen regresa de Egipto, mayo de 1844. Compra vieja iglesia, Federal Hill, en julio. Muy conocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos. El doctor Drowe, anabaptista, exhorta contra la sabiduría de las estrellas en el sermón del 29 de diciembre de 1844. 97 fieles a finales de 1845. 1846, 3 desapariciones, la primer mención del trapezoedro resplandeciente. 7 desapariciones en 1848. Comienzan los rumores sobre sacrificios de sangre. La investigación de 1853 no conduce a nada, solo ruidos sospechosos. El padre O'Malley habla del culto al demonio mediante caja hallada en ruinas egipcias. Afirman, invoca algo que no puede soportar la luz. Rehuye la luz suave y desaparece ante una luz fuerte. En este caso tiene que ser invocado otra vez. Probablemente lo sabe por la confesión de Francis X. Fenney en su lecho de muerte, que ingresó en la sabiduría de las estrellas en 1849. Esta gente afirma que el trapezoedro resplandeciente les muestra el cielo y los demás mundos, y que el morador de las tinieblas les revela ciertos secretos. Relato de Orrin B. Eddy, 1857. Invocan mirando al cristal y tienen un lenguaje secreto particular. Reunión de 200 o más en 1867, sin contar a los que han marchado al frente. Muchos irlandeses atacan la iglesia en 1869, después de la desaparición de Patrick Regan. Artículo velado en el Journal el 14 de marzo de 1872.
pero pasa inadvertido. 6 desapariciones en 1876. La Junta Secreta recurre al mayor Doyle. Febrero de 1877. Se toman medidas y se cierra la iglesia en abril. En mayo, una banda de muchachos de Federal Hill amenaza al doctor y demás miembros. 181 personas huyen de la ciudad antes de finalizar el año 77. No se citan nombres. Cuentos de fantasmas comienzan alrededor de 1880. Indagar si es verdad que ningún ser humano ha perpetrado en la iglesia desde 1877. Pedir a Lannigan fotografía de la iglesia tomada en 1851. Blake guardó el papel y examinó el esqueleto. Era claro que hacía 50 años el periodista había intentado sacar una gran noticia, pero no volvió a su periódico. Algunos de sus huesos estaban esparcidos en desorden. Otros parecían desintegrados en los extremos o calcinados. El cráneo tenía una abertura como si un ácido poderoso hubiera corroído. Blake miró de nuevo la piedra y vio figuras encapuchadas que no eran humanas. Contempló desiertos con monolitos que parecían llegar hasta el cielo. Torres y murallas tenebrosas en las regiones submarinas y vórtices del espacio, en donde flotaban jirones de bruma negra sobre un fondo purpúreo y helado de neblina. Percibió un abismo infinito de tinieblas con unas presencias inmensas, tal vez consistentes o semisólidas. Fuerzas oscuras parecían imponer orden en aquel caos, ofreciendo la clave de todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos. Blake tuvo un ataque de pánico. Sintió que se ahogaba. Se apartó de la piedra y sintió una presencia que le vigilaba. Le llegó un fétido olor y cerró entonces la tapa de la caja, pues el objeto comenzaba a brillar. Como comenzaba a oscurecer, decidió marcharse. Los siguientes días, Blake revisó periódicos de la hemeroteca e intentó traducir el criptograma, cosa que logró en julio. El texto estaba en aclo, un oscuro lenguaje empleado en ciertos cultos diabólicos de la antigüedad. En su diario, habla sobre cierto morador de las tinieblas que despierta cuando alguien contempla fijamente el trapezoedro resplandeciente y aventura una serie de hipótesis descabelladas sobre los negros abismos del caos de donde procede. Este ser es omnisciente y exige sacrificios monstruosos. Blake anota en su diario que teme que por haber mirado la piedra, este ser irrumpa en nuestro mundo. Sin embargo, añade que la simple iluminación de las calles constituye una barrera infranqueable para él. También califica el trapezoedro como una ventana abierta al tiempo y espacio y esboza su historia en líneas generales desde los días en que fue tallado el enigmático Yugot. Como una pequeña pausa, Yugot es, dentro del mundo de Lovecraft, un planeta inhóspito en el que se encuentra el cinturón de Kuiper, donde alguna vez se encontró la raza de los primordiales, y los antiguos se detienen ahí en su camino a la Tierra. Se ha insinuado que Yugot podría ser el planeta Plutón. Un saludo a los que se están conectando acá a Instagram. Estamos leyendo un resumen que hice sobre El Morador de las Tinieblas, que es un cuento de H.P. Lovecraft. Continuamos y al parecer fue colocado en esa caja, el trapezoedro,
por seres crinoideos de la Antártida, quienes lo custodiaron celosamente. Fue salvado de las ruinas de este imperio por los hombres serpiente de Valusia, y millones de años más tarde fue descubierto por los primeros seres humanos. A partir de entonces atravesó tierras exóticas hasta que se hundió en la Antártida, antes de que un pescador de Minos es una cultura de la Edad de Bronce, también de la Edad de Cobre, en la isla de Creta, al suroeste de Grecia. Este pescador, pues antes de que lo atrapara en su red y lo vendiera a los cobrizos mercaderes del tenebroso país de Kem. Sobre el tenebroso país de Kem me puse a investigar y lo que encontré fue que según un papiro de Turín, la creación de las instituciones políticas de Egipto se debían a las dinastías divinas, y en estas figuraban los grandes dioses faraónicos como Ra y su Eneada, es decir, una Eneada son 9 dioses. Estos no corresponden al Egipto del Nilo, sino al país de Kem. Se cree que el país de Kem está al sur de Italia. Por otro lado, los egipcios llamaban a su país el país de Kemet. Y pues está muy interesante porque como empezó el cuento, nos hablan de una comunidad italiana asentada ahí, y resulta que el país de Kem era Italia, el sur de Italia. Entonces posiblemente el trapezoedro del que nos habla este cuento provenga precisamente del sur de Italia, no necesariamente del sur de Italia. Ya estamos viendo que el cuento nos dice que es de antes de la humanidad, pero si le seguimos la pista, pues seguramente pasó por el sur de Italia. El faraón Nefrenka edificó un templo con una cripta sin ventanas donde alojar la piedra, y cometió tales horrores que su nombre ha sido borrado de todas las crónicas y monumentos. Luego la joya descansó entre las ruinas de aquel templo maligno, que fue destruido por los sacerdotes y el nuevo faraón. Más tarde la azada del excavador lo devolvió al mundo para maldición del género humano. A mediados de ese mes, los periódicos locales publicaron que por Federal Hill se había extendido una ola de temor, con motivo de que un desconocido había penetrado la iglesia maldita. Los italianos afirmaban que la aguja sin ventanas, que en ella se oían ruidos extraños, golpes, movimientos sordos, y un ser monstruoso convertía sus sueños en pesadillas insoportables. Hablaban de una puerta tras la cual algo acechaba en la oscuridad. Esperaba a que se hiciera la niebla lo bastante densa para permitirse salir al exterior. Los periodistas hablaban de que eran supersticiones locales. Blake, en su diario, hablaba de enterrar el trapezoedro resplandeciente y de ahuyentar así al ser demoníaco que había sido invocado, permitiendo que la luz del día penetrase en el chapitel. En la mañana del 17 de julio, el Journal publicó que los vecinos de la iglesia insistían que la bestia había aprovechado la ausencia de luz en las calles por un apagón de más de 1 hora para así bajar a la nave de la iglesia, donde se habían oído aleteos, y que poco antes de que la luz volviera había ascendido de nuevo a la torre. La luz le obligaba a retirarse de este, y durante la hora que duró el apagón, las multitudes se apiñaron alrededor de la iglesia a orar bajo la lluvia, con cirios y lámparas encendidas, formando así una barrera de luz.
para que ésta protegiera la ciudad de la pesadilla que acechaba en las tinieblas. Blake leyó en el boletín que 2 periodistas habían entrado al templo por el tragaluz, que observaron señales extrañas, que había un olor desagradable y manchas amarillentas parecidas a quemaduras y restos de objetos quemados. Abrieron la puerta de la torre y escucharon arañazos. Los periodistas señalan que la columna heptagonal, que los sitiales góticos y las figuras de yeso estaban ahí, pero no hablaban del esqueleto mutilado ni de la caja metálica. Las mismas quemaduras se encontraron en la escalera de hierro que subía a la torre, que él alumbró con su linterna, y que no descubrieron nada más que una masa informe cerca de la abertura. Al final todo lo redujeron a pura charlatanería, a que alguien le había gastado una broma de mal gusto a los supersticiosos del barrio. En delante, el barrio de Blake hablaba sobre su temor y reproches hacia sí mismo por el asunto. Blake temía mucho a otro corte de luz y llegó a llamar a la compañía eléctrica suplicando que tomaran precauciones para evitar otro corte. En sus anotaciones hablaba de la ausencia de la caja de metal cuando registraron la cámara de la torre. Él sentía que la bestia monstruosa de la noche y una fuerza que absorbía constantemente su voluntad. En su diario se refiere a las pesadillas que sufría por esas fechas y señala que el influjo de aquel ser aumentaba durante el sueño. Una noche se despertó en la calle caminando hacia Federal Hill. Insistía que la criatura sabía dónde encontrarlo. Blake sufrió crisis depresivas y pasó varios días sin salir de casa. Sus amistades notaron que tenía varias cuerdas junto a su cama por su sonambulismo. En su diario habla de la experiencia que le provocó esta crisis. Fue la noche del 30 de julio, tras acostarse. Se encontró a tientas en un sitio casi completamente oscuro. Solo distinguía en las tinieblas unas rayas horizontales y tenues de luz azulada. Una insoportable fetidez y unos ruidos furtivos de pronto lo acecharon. Él sintió un soplo de aire caliente y seco y vio imágenes caleidoscópicas, fantasmales, que se diluían en un abismo de insondable negrura, donde giraban astros y mundos tenebrosos. Pensó en las antiguas leyendas sobre el caos esencial, en cuyo centro habita un dios ciego e idiota, Azatoth, señor de todas las cosas, circundado por una horda de danzarines y amorfos, arrullado por el silbido monótono de una flauta manejada por dedos demoníacos. Entonces despertó, tal vez por los fuegos artificiales que los vecinos de Federal Hill disparaban en honor de los santos patronos de sus pueblos natales de Italia. Entonces se dio cuenta de dónde estaba. Se encontraba en la iglesia, de la cual salió corriendo hasta llegar a su casa. Al día siguiente notó su cabello chamuscado, su ropa olía horrible. Para el 18 de agosto cayeron varios rayos por la ciudad. Estos rayos cayeron por una lluvia torrencial. Blake estaba loco de terror ante esos posibles apagones. Su caligrafía en su diario reflejaba la desesperación. Pasó la mayor parte del tiempo sentado en su mesa. De cuando en cuando garabateaba frases como: "No dejen apagar las luces, sabe dónde estoy. Me está llamando, pero esta vez no me hará daño". A las 2:12, las luces se apagaron en toda la ciudad. En Federal Hill había muchas personas tan angustiadas como él. Varios vecinos se congregaron con linternas y bendecían cada relámpago.
finalmente cesaron y un fuerte viento les apagó la mayoría de las velas. En la torre se oían ruidos raros. Sobre lo que aconteció a las 2:35, el sacerdote y la policía del servicio de la comisaría central, así como los italianos que se habían reunido cerca de la iglesia, testificaron que la iglesia emanaba con un olor desagradable, que se oyó un estampido de maderas astilladas y un objeto grande y aseado se estrelló en el patio de la iglesia. No se veía la torre en la oscuridad, pero la gente notó que lo que había caído era una celosía de la ventana oriental de la torre. De las alturas descendió un hedor tan insoportable que muchas personas que rodeaban la iglesia se sintieron mal. Un viento fuerte y repentino arrancó los paraguas de la gente y nada se distinguió en las tinieblas. Algunos creyeron ver una enorme sombra más negra que la noche. Una nube informe de humo que desapareció hacia el este a una velocidad de meteoro. Los espectadores no sabían qué hacer, pero lanzaron una plegaria, dando gracias por el relámpago que desgarró el cielo. Después, las luces volvieron a encenderse en la calle. Los hombres se retiraron a sus hogares, cansados pero aliviados. Al día siguiente, los diarios informaron sobre la tormenta, dando poca importancia a los incidentes. Un joven del Colegio Mayor Tau Omega mencionó que le pareció ver en el aire una masa de humo grotesca y espantosa. Todos los testimonios coinciden en el insoportable hedor que se extendió justo antes del trueno rezagado. Todos esos detalles se tomaron en cuenta por su posible relación con la muerte de Robert Blake, nuestro principal personaje. Los estudiantes de la residencia Psi Delta, cuyas ventanas traseras daban enfrente del estudio de Blake, observaron en la mañana del día 9 su rostro asomado a la ventana occidental, intensamente pálido y con una expresión muy rara. Cuando por la tarde volvieron a ver su rostro en la misma posición, se preocuparon y esperaron a ver si se encendían las luces de su apartamento. Finalmente avisaron a la policía para que forzara la puerta. El cuerpo estaba sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio, junto a la ventana. Cuando vieron sus ojos vidriosos y desorbitados y la expresión de loco terror de semblante, los policías apartaron la vista horrorizados. Poco después, el médico forense exploró el cadáver y, a pesar de estar intacta la ventana, se concluyó que Blake había muerto a consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga. Apenas se prestó atención a su horrible expresión facial. Se limitó a decir que se debía al profundo shock que experimentó una persona tan imaginativa y desequilibrada como él. Lo dedujo al ver sus libros, sus pinturas, sus manuscritos y pues Blake había seguido escribiendo frenéticamente hasta el final. Las anotaciones efectuadas después del apagón apenas si le resultaban legibles. Ciertos investigadores han sacado conclusiones que difieren radicalmente del veredicto oficial, pero estas hipótesis no se han visto nada favorecidas por la intervención del supersticioso Dr. Dexter, que arrojó al canal más profundo de la bahía de Narragansett la extraña caja y la piedra resplandeciente que encontraron en el oscuro recinto del chapitel. La excesiva imaginación y desequilibrio nervioso de Blake, agravados por su descubrimiento de un culto satánico ya desaparecido, son sin duda las causas del delirio que turbó sus últimos momentos. He aquí sus últimas anotaciones.
La luz todavía no ha vuelto. Deben haber pasado 5 minutos. Todo depende de los relámpagos. Ojalá Yadid haga que continúen. Yadid se supone que es un planeta. A pesar de los relámpagos, noto el influjo maligno. La lluvia y los truenos son ensordecedores. Ya se está apoderando de mi mente. Trastornos de la memoria. Recuerdo cosas que no he visto nunca. Otros mundos, otras galaxias, oscuridad. Los relámpagos me parecen tinieblas y las tinieblas luz. A pesar de la oscuridad total, veo la colina y la iglesia. Pero no puede ser verdad. Debe ser una impresión de la retina por el deslumbramiento de los relámpagos. Quiera Dios que los italianos salgan con sus cirios si paran los relámpagos. ¿De qué tengo miedo? ¿No es acaso una encarnación de Nyarlathotep? El antiguo y misterioso que tomó incluso la forma de hombre. Recuerdo Yugot y Shagai, aún más lejos, y un vacío de planetas negros al final. Largo vuelo a través del vacío, imposible cruzar la luz. Recreado por los pensamientos apresados en el trapezoedo resplandeciente, enviado a través de horribles abismos de luz. Soy Blake, Robert Harrison Blake, calle East Knapp, 620 Milwaukee, Wisconsin. Soy de este planeta. Azatoth, ten piedad. Ya no relampaguea. Horrible, puedo verlo todo con un sentido que no es la vista. La luz es tinieblas y las tinieblas luz. Esas gentes de la colina, vigilancia, cirios y amuletos, sus sacerdotes. Pierdo el sentido de la distancia. Lo lejano está cerca y lo cercano lejos. No hay luz. No, cristal. Veo la aguja, la torre, la ventana. Ruidos. Roderick Usher, ¿estoy loco o me estoy volviendo? Ya se agita y aletea en la torre. Somos uno. Quiero salir. Debo salir y unificar mis fuerzas. ¿Sabe dónde estoy? Soy Robert Blake, pero veo la torre en la oscuridad. Hay un olor horrible. Sentidos transfigurados. Saltan las tablas de la torre y abre paso la Nagyat. Lo veo. Viene hacia acá. Viento infernal. Sombra titánica. Negras alas. Yog Sothoth. Sálvame tú. Ojo ardiente de 3 lóbulos. Es así como termina este cuento, El Morador de las Tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft. Termina con la muerte de Robert Blake y con las últimas anotaciones de su diario. En este cuento hay muchas referencias a cuestiones ocultistas. Hay referencias a aparentemente cultos egipcios, pero que fueron, digamos, sepultados, olvidados. Habla obviamente de un trapezoedro, una piedra en la cual, pues, al observarla invocan a este ser maligno que solo puede habitar en la oscuridad. Este ser que es Nyarlathotep
y le pide a Yog-Sothoth o Yog-Sothoth que lo salve. Al final del cuento le pide piedad a este otro dios. Finalmente pues hablamos de puro ocultismo, pura magia negra, digámoslo así, o de alguna forma pues nos está dando muchísimas pistas, muchas referencias de la Golden Dawn, de las razas etéreas. Recordemos la semana antepasada que les hablé de Blavatsky. En su libro de la doctrina secreta nos hablaba de unas razas anteriores al ser humano en las cuales estas eran incorpóreas, eran seres que no tenían materia. Y es muy interesante porque conforme descienden, ella, Lady Blavatsky, nos dice que empiezan como a caer o a descender y empiezan a ser más corpóreas, empiezan a tener más materia. Y en este caso, Nyarlathotep y los dioses las criaturas oscuras de Lovecraft son de alguna forma también etéreos, que bajo ciertas circunstancias pueden llegar a tener algo de materia. Muy interesante este cuento de Lovecraft. No se los narré tal cual, les voy a decir qué parte omití. El cuento de Lovecraft nos dice que Blake muere desde el inicio, justo al inicio, en cuanto comienza el cuento, nos dice que Blake muere y que el resto de la narración va a tratar de su muerte, de cómo fue que murió. Yo no quise decirles porque me pareció que podía ser interesante no saber desde el inicio el destino de nuestro personaje principal. Finalmente también porque en realidad muere o pasa a otro plano existencial. Los dejo con esa pregunta. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es de que soy muy fan de Lovecraft. Espero que hayan disfrutado de la ilustración hecha por Daniel Arts. La verdad no me sé su apellido, creo que es Daniel Díaz. Es lo que alcanzo a distinguir en la firma de su ilustración. Y pues si tienen dudas o alguna observación, me la dejan por favor en comentarios. La semana que entra me gustaría seguir hablando de Lovecraft, pero me gustaría mucho saber si ustedes quieren que les haga un resumen de la primera parte de este, digamos, cuento, porque este cuento fue una respuesta de Lovecraft hacia su amigo, su muy querido amigo Robert Bloch. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, Robert Bloch escribió un cuento llamado El vampiro... creo que era el vampiro cósmico. Ya les iba a decir el vampiro fronterizo. El vampiro cósmico me parece que es. Y pues es la primera parte. Si quieren que les narre la primera parte, les puedo hacer un resumen, o podemos seguir hablando de curiosidades del universo de Lovecraft. Por favor, váyanse al grupo de Telegram, que es donde se ponen las encuestas y se hacen las votaciones. Y quiero leerles la dedicatoria que le hizo Lovecraft a Robert Bloch. A mí me parece una dedicatoria muy hermosa, la cual les quisiera leer con un poquito de live looping. Aunque ustedes no lo crean, estuve previamente al programa, hice con mi loop varias capas de sonido, algo de guitarra, algo de voz. Y ahorita, mientras les leía en algunas partes, con uno de mis pedales, comencé a darle un poco de textura, pues para variar el sonido. Entonces me gustaría hacer eso ahorita que les voy a leer la dedicatoria. Y una vez que les termine de leer la dedicatoria de Lovecraft para Robert Bloch, voy a cerrar la transmisión, y excepto la de Twitch,
con la Twitch, con los amiguitos de Twitch me voy a quedar charlando un poquito más. Y pues bueno, un abrazo, un saludo, espero que les haya gustado este pequeño homenaje a Lovecraft, el cual traté de que incluyera distintas artes como es la música, la literatura obviamente, porque pues de eso, esa es la esencia de Lovecraft, y la ilustración en este caso. Un abrazo y finalizo con esta lectura. El morador de las tinieblas, dedicado a Robert Bloch. Yo he visto abrirse el tenebroso universo, donde giran sin rumbo los negros planetas, donde giran en su horror, ignorado, sin orden, sin brillo y sin nombre. Némesis. Me despido, fue un placer transmitir para ustedes, amigos de Twitch, y cada semana voy a estar haciendo estas transmisiones los domingos. Fueron los que menos pudieron ver los detalles de la ilustración, así que les acerco el celular para que puedan checar cada uno de los detalles. Qué hermosa obra. Va a estar acompañándonos esta ilustración maravillosa cada domingo en punto de las 8:30. Y me despido. Como también les comento que tengo un canal en Telegram en el cual hacemos las encuestas del tema de la semana. Así que por favor búsquenlo, es La Hora Reptiliana, mi usuario es Moaxis y estamos en contacto. Ha sido un placer, un gustazo transmitir para ustedes. Nos estamos viendo cada domingo. Adiós.